Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Cordial saludo a todos los oyentes, bienvenidos a otra emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Les habla Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Hoy con nosotros en la cabina la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenida, doctora Indira. Muchas gracias, doctor Mesa. Un cordial saludo a todos los oyentes que siempre están atentos a sintonizar Orden y Rectitud. Bien, Indira, primero saludar a muchas de las emisoras comunitarias que nos retransmiten en cada rincón del país. A la emisora Fonseca Estéreo, allá en la hermosa Tierra Guajira. También saludamos a Celeste Estéreo en el municipio de La Ceja. A Cadena Radial Única Estéreo de Astrea, Cesar. Muy interesante, en Astrea, allá en aquella tierra cesareña, la tierra del vallenato, doctora. Saludamos a Alcalá FM Estéreo del Valle del Cauca. Bien, luego seguiremos saludando a otras emisoras. Por ahora, doctora Indira, la invito a recorrer los temas que vamos a tratar durante el día de hoy. En esta emisión trataremos varios de los temas más relevantes sobre la gestión de las entidades territoriales, lo que los señores alcaldes, señores concejales, señores administradores públicos deben hacer en cada semana. Por supuesto, estaremos con el tema del invitado del día. ¿Quién tenemos de invitado del día, doctora Indira? Hoy nos acompañará el doctor Jorge Yarse, director del Proyecto de Cultura de la Legalidad y la Integridad, doctor Mesa. Bien interesante este proyecto de cultura, la legalidad y la integridad, uno de los proyectos estratégicos de la Procuraduría. Hablemos de cultura ciudadana, hablemos de cultura de la legalidad. Tendremos también las responsabilidades de la semana, doctora Indira. En esta sección les recomendamos a los mandatarios y servidores públicos las tareas que deben cumplir, algunas por supuesto, de las tareas que deben cumplir en la presente semana las entidades territoriales. También escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección informativa Procuraduría. Estaremos en la sección más esperada cada semana. Para muchos, a los que les gusta aquello de la sanción disciplinaria, no debería gustarle a la gran mayoría de los servidores públicos. Cuando se sanciona un servidor público, Indira, es porque alguna debilidad tenemos en la aplicación de los derechos de los ciudadanos. En esta sección de que no le pase a usted, lo que hacemos es analizar un caso de los muchos que llegan a la Procuraduría y le recomendamos a los administradores públicos no incurrir en dichos errores. Es importante que seamos eficientes en el cumplimiento de nuestro deber en lo público. También invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @PGN_col. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Y aprovecho para saludar a los amigos, a los ciudadanos de los Montes de María, allá por las zonas del municipio del Carmen de Bolívar. Carmen Estéreo en la frecuencia 89.0, otra de las emisoras comunitarias que nos retransmite. Así comienza entonces Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. Hoy nos acompaña en Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación el doctor Jorge Yarse, director del Proyecto de Cultura, la Legalidad y la Integridad, con quien hablaremos sobre el CLIC, iniciativa que fomenta el ejercicio de la ética en lo público. Un placer tenerlo aquí, doctor Yarse. Yo muy contento también de estar aquí y en este programa y de poder hablar de este importante proyecto. Doctor, ¿qué es el Proyecto de la Cultura, la Legalidad y la Integridad? Sí, el Proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia, CLIC, con esa abreviatura CLIC, busca precisamente, utilizando este término CLIC, que los funcionarios públicos, partiendo de la ejemplaridad de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, hagan clic con la ética pública y con dos aspectos fundamentales de la ética pública, que son la legalidad y la integridad, que son como dos pulmones, como dos motores para que se fortalezca la confianza y la credibilidad en el Estado, en lo público y en sus funcionarios.
Esta iniciativa es muy importante, doctor. ¿Cómo nace? Nace desde hace un largo tiempo de la preocupación dentro de la Procuraduría de llegar a capacitar y a formar y a aportar en la transformación de la cultura ética, de la cultura pública y de la cultura ética de lo público en el país. Y con base en esa preocupación se encargó un estudio que realizó la Universidad Javeriana sobre lineamientos de base de la cultura de la legalidad y la integridad. Se hizo un estudio sociológico muy completo de investigación, de encuestas, de entrevistas en un grupo de entidades públicas de todo el país, y de ahí se sacaron unas conclusiones para decir que hacía falta insistir y fortalecer la ética pública en algunos puntos concretos. Doctor Yarse, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? ¿Cuáles fueron las más fundamentales? Sí, las más fundamentales tal vez fueron 4. Primero, que se encontraba una falta de consistencia entre los valores que se proclamaban, que se declaraban a veces en los códigos éticos, en las declaraciones de valores de las entidades públicas, y la conducta efectiva, el comportamiento de algunos funcionarios públicos o de un porcentaje determinado de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces esa falta de consistencia es la que hay que tratar de romper, es decir, que haya verdadera consistencia, que lo que se dice en los papeles, que lo que se proclama que se va a vivir, se viva efectivamente. El segundo aspecto que se destacó es que desafortunadamente se nota que hay una prevalencia, una predominancia, predomina el interés individual en algunos funcionarios públicos sobre el interés público, y eso afecta su conducta y puede llegar en determinados momentos a conductas de corrupción o de ilegalidad. El tercer aspecto que se destacó fue que se encontró una debilidad en la apropiación de la ley por parte de los funcionarios, es decir, en el conocimiento, en la adhesión a la ley, en la aceptación de la legitimidad de la ley. Aspecto entonces a tener muy en cuenta para encontrarle su modo de contrarrestarlo. Y en cuarto lugar, se observó que había o que hay o que existe en parte de los funcionarios públicos en Colombia una pérdida del sentido de lo público, es decir, que el bien común, que es la razón de ser del funcionario público, pues no estaba de primero en las aspiraciones y en los compromisos y en las responsabilidades, precisamente por el punto anterior, porque a veces predominaba ese interés individual. Entonces, a la luz de esos 4 puntos, se decidió que había que fortalecer la legalidad y la integridad como pilares de la ética pública. Doctor Yarse, las conclusiones de este estudio entonces fueron las que se convirtieron en los ejes específicos del proyecto. Exactamente fue así como usted dice, Indira. Es decir, con base en esas conclusiones se estructuraron unos ejes para el proyecto, es decir, cómo trabajar el proyecto, qué hacer en el proyecto, con quiénes hacerlo. Entonces se estructuraron básicamente estos ejes. Por un lado, que era conveniente trabajar con personas de la entidad misma, es decir, tanto de la Procuraduría como de otras entidades que fueron analizadas en el estudio, con entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, ministerios, trabajar con las personas mismas, es decir, con un grupo de líderes que surgieran de cada una de esas entidades, para que fueran ellos los que motivaran y llegaran y se proyectaran en sus colegas y en sus compañeros y por lo tanto en toda la ciudadanía. Eso por un lado. En segundo lugar, que había que hacer una labor con todos los servidores públicos del país, empezando también por unas determinadas ciudades y entidades que fueron escogidas como fruto del estudio, empezar una acción de formación, porque lo que se trata es de una formación, no de información, sino de una información que lleve a una transformación de la conducta. Es que la gente empiece a actuar de otra manera, que la ética no es para grabarse cosas o fórmulas de memoria, no, es para procurar actuar, para un comportamiento distinto. Y el tercer aspecto es llegar a todos los servidores públicos a través de un grupo de seminarios pilotos que se van, y luego podemos detallar un poco más sobre eso. Y en tercer lugar, también para mostrar al mundo que Colombia está haciendo esa tarea de formación ética, en ética pública de los funcionarios, un foro internacional sobre ética pública que tendrá lugar a finales de junio, para que se vea lo que se está haciendo en Colombia y lo que se puede hacer también desde Colombia hacia el mundo. Doctor, háblenos, ¿qué metodología está utilizando el proyecto para llegar a los servidores públicos? Pues debo decirle que este punto y esta pregunta que usted me hace fue objeto de una
largo análisis y meditación y discusión con el grupo al que se nos encargó este proyecto, que formamos parte del Instituto Latinoamericano de Liderazgo de la Universidad Católica de Colombia, pero junto con el equipo coordinador de la Procuraduría, fue uno de los puntos más claves para poder hacer el proyecto exitoso, es decir, buscar una metodología que tuviera una incidencia real en la transformación de la conducta, que aportara a la cultura, a la transformación de la cultura que se busca. Se trabaja mucho con solución de problemas, ¿no? Capacitar a la gente para que se interrogue sobre cómo se resuelve un problema, con aspectos de creatividad, o sea, que frente a un dilema ético de si debo hacer esto o no, la gente sea creativa y se dé cuenta que no se trata de buscar solo el manual de funciones o la referencia a ver dónde está, digamos, la violación a la ley, sino que razone éticamente, que es uno de los puntos claves. ¿Cómo llegar a razonar éticamente? Primero, teniendo una sensibilidad de que la ética es importante, de que la ética nace de la persona misma también, pero luego razonamiento ético. Entonces, la metodología implica el cómo llegar partiendo de la sensibilidad al razonamiento y a la elaboración de estrategias éticas concretas para poner en acción eso en una entidad pública. Por ejemplo, si se presentan ahí dilemas sobre conflictos de intereses, es decir, que hay personas que están en una función en la cual pueden tener compromisos con parientes o conocidos o amigos y favorecerlos equivocadamente en determinado momento, ¿cómo esas personas pueden detectar eso y razonar y darse cuenta que allí está comprometido el bien de la entidad, el bien público y su propia conciencia? Entonces, el análisis de esos dilemas a la luz de un razonamiento ético y de buscar estrategias concretas para resolver los problemas, que no todos se resuelven de la misma manera, entonces se estructura una metodología que, repito, tiene en cuenta mucho. El primero, ser conscientes de que hay problemas éticos que son distintos de los problemas legales, de los problemas de técnica jurídica. Hay faltas éticas que son intangibles, que no se pueden percibir ni tocar, que exceden la ley, que no están castigadas por la ley, que no son en el ámbito punitivo. Entonces nos movemos mucho en ese mundo de que la estructura de la ética tiene que ver mucho con lo intangible, con la conducta de la persona, con la conciencia de la persona, cómo se percibe eso por parte de la ciudadanía, del público. Entonces tampoco podemos ir al otro extremo, pensar que la ética se resuelve pues con unos razonamientos generales y con una formulación de unos códigos. No, se traduce en conducta, en acción práctica. Para eso, entonces, decía, hay que determinar unas políticas de éticas en cada entidad, unas estrategias éticas concretas y unas acciones que se fomentan, ¿no? Entonces, la metodología busca es que los funcionarios tengan comportamientos acordes con unos parámetros éticos de legalidad e integridad. Doctor Yarse, usted habla de que es importante que un servidor público cambie su conciencia, ¿sí? Cambia una conciencia ética de su labor pública, pero yo también veo que es importante que también cambie su actitud. Sí. Frente al ejercicio de su trabajo. No, básicamente es lo que usted está diciendo. Quiere decir que no es cambiarle la conciencia a la gente, dije que tenga otro tipo de conciencia, sino que su conciencia tenga muy presente lo ético y sea una conciencia, así como hay conciencia lógica y conciencia matemática y conciencia profesional para resolver problemas técnicos, esté la conciencia ética. Es decir, es una formación de la conciencia ética del servidor público. Es una formación exactamente de la conciencia pública, porque la ética es la orientación de la conducta al bien. Y por lo tanto, si yo tengo claros cuál es el bien que debo conseguir, que es el bien común en general, que es el bien de mi entidad, que es el bien de mi familia, que es mi bien personal, entonces yo oriento mis actos hacia allá y sé cómo resolver los dilemas o problemas prácticos que me ponen en duda de si esto está bien o está mal, porque puede estar bien o estar mal de acuerdo con la ley, pero también puede estar bien o mal de acuerdo con una conciencia bien formada que me dice que eso es indelicado hacerlo, que aunque no esté castigado yo no debo hacer eso. Entonces, repito, la metodología busca ante todo que sea efectiva la transformación de la conducta, es decir, que se noten los comportamientos de los funcionarios que están actuando con integridad y con legalidad. En este momento, en Orden y Rectitud, nos está acompañando el doctor Jorge Yarse, director del Proyecto de Cultura de la Legalidad y la Integridad. Doctor,
Este tema pues es un tema muy importante para los servidores públicos, para la ética de lo público, y pues yo quiero invitarlo para un próximo programa. ¿Usted nos acompañaría? Sí, y déjenme terminar con una anécdota, si le parece, una anécdota breve del creador de la ética, de Sócrates. Sócrates decía que no es el vivir lo que ha de ser considerado como lo más alto, sino el vivir bien, el vivir rectamente. Y vivir bien, rectamente, honestamente y justamente es lo mismo. Entonces estamos haciendo un trabajo que está apoyado en toda una tradición cultural del valor de la ética en las personas, del valor de la ética en la familia, del valor de la ética en las organizaciones y del valor de la ética en la sociedad actual. Muchas gracias, doctor Jorge Yarse, por este mensaje reflexivo para los servidores públicos. Entonces, lo esperamos en nuestro próximo programa, donde profundizaremos sobre cada uno de los ejes y de las acciones que está haciendo el proyecto de Cultura, la Legalidad y la Integridad por mejorar la práctica y el ejercicio de la labor de cada uno de los funcionarios públicos en Colombia. Esto es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Colombia y las emisoras comunitarias del país. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Responsabilidades semanales. Iniciamos responsabilidades semanales, donde tenemos la agenda de las obligaciones que tienen los administradores públicos de las diferentes entidades territoriales para que cumplan eficientemente con su labor. Doctor Mesa, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Sí, recordar algunas de las responsabilidades que deben aplicar del 3 al 9 de mayo, señores alcaldes, señores jefes de recursos humanos, señores tesoreros, jefes de planeación. Recordar a los representantes legales de todas las entidades, y en especial a estos que enunciábamos, que deben registrar en el Sistema de Información de la Gestión del Empleo Público, SIGEP, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, deben registrar toda la información referida a la administración del recurso humano. Para esto es necesario que se comuniquen con el Departamento Administrativo de la Función Pública, al cual ya me referí, en la Dirección de Desarrollo Organizacional o en la gerencia del SIGEP, Sistema de Gestión del Empleo Público, para que puedan crear la entidad, es decir, obtener su código, cargar los documentos básicos de todos los funcionarios, la declaración de bienes. Tales actos administrativos son necesarios que los adelanten los jefes de personal y el representante de la entidad. Esto es muy importante, doctora Indira, porque se trata de lograr por fin saber quién está cumpliendo con el deber de reportar la declaración de bienes, que es obligatoria para todos los servidores públicos, además de lograr saber cuántos somos en realidad todos los servidores públicos en el país. Además que esto mejorará la administración del recurso humano en el país, doctor Mesa. ¿Cómo no? Igualmente recordar a los señores representantes legales de las entidades públicas que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Esta recomendación la hacemos todas las semanas, tal y como lo estipula el decreto 1510 del año 2013. Esto es importante, señores representantes legales, porque estamos migrando hacia un país de gobierno abierto, un país de administración pública visible a todos los ciudadanos. A través del SECOP, la totalidad de los ciudadanos pueden saber qué necesidades tiene el Estado y ofertarle al Estado, e igualmente a las diferentes veedurías públicas para que puedan revisar cómo se está contratando. En esto del SECOP, doctora Indira, le cuento datos interesantes. A la fecha de hoy, tenemos 3.332 entidades que están reportando en el SECOP. Nos faltan 5.700 que aún no lo están haciendo. Y esa es la meta para este año, ¿verdad, doctor Mesa? ¿Cómo no? A 31 de diciembre del presente año obtendremos la totalidad de las administraciones públicas reportando su contratación en el SECOP. Por eso es importante, señor servidor público, si conoce que su entidad no tiene aún una cuenta en el SECOP, debe comunicarse con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente para registrarse y empezar a reportar inmediatamente su contratación en todas las modalidades. Muy bien, esto en materia de contratación. De otro lado, recordar a los señores alcaldes de todo el país
que deben iniciar ya la liquidación de sus cuentas maestras, es decir, los pagos que están autorizados desde la Secretaría de Salud Departamental y desde el Ministerio para el pago de las cuentas maestras en salud, las deudas que se autorizaron para cancelar a las respectivas IPS deben de ser de trámite inmediato. A estas alturas, doctora Indira, tenemos serias dificultades en el trámite de las cuentas maestras para sanear la cartera en los hospitales del país. Para finalizar, doctora Indira, creo que nos falta la recomendación de la gerencia pública. Tenemos el tip gerencial a cargo del doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada de la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, actualmente sus administraciones se encuentran preparando la rendición de cuentas para el año 2015. Verifique que lo que usted se comprometió a realizar en materia de salud, educación, niñez, familia, infraestructura, se ha llevado a cabo no solamente a nivel presupuestal, sino real. Construya indicadores que puedan ser verificados en resultados concretos. Muchas gracias, doctor Silva, por sus recomendaciones gerenciales. Muy bien, ya escucharon, señores administradores públicos en todos los rincones del país. Recuerden cumplir fielmente con la entrega de los respectivos informes a todas las entidades públicas, a todo el tema de la Superintendencia de Servicios Públicos, al FUT, es decir, al Ministerio de Hacienda y a la Contaduría General de la Nación. No se olviden, señores alcaldes, señores administradores públicos, no presentar los reportes en debida forma y a tiempo implica sanciones disciplinarias que, por supuesto, debemos evitarlas. Ustedes conocen sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya retornamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Estamos en la sección noticiosa de Orden y Rectitud, donde le contamos la actualidad del Ministerio Público. Por cerca de 3 horas, el jefe del Ministerio Público presidió este lunes una reunión de los órganos de control con el Pleno de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas y escuchó los planteamientos de más de 20 voceros sobre las dificultades que enfrentan en materia como seguridad, acceso a vivienda, oportunidades laborales y participación. El Procurador General anunció que se han recibido a la fecha 95 quejas, de las cuales 67 se encuentran en etapa preliminar y en 6 ya se abrió la investigación formal. El Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presidió este martes una mesa de trabajo con las entidades responsables de ejecutar la Ley 1641 del 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle en Colombia. Una de las conclusiones del encuentro fue la necesidad de socializar e impulsar acciones en la materia al interior de las entidades territoriales. El Ministerio Público afirmó que en Colombia no hay justificación para que haya un solo habitante de la calle, ya que existen los recursos y las obligaciones legales para que los ciudadanos en esta situación sean atendidos por el Estado. El pasado miércoles, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presentó el Comité Interinstitucional para la Reforma al Código Disciplinario Único, creado con el propósito de abordar propuestas de reforma al Código Único Disciplinario. El jefe del Ministerio Público destacó la importancia de la tarea que se inicia desde el escenario académico y que terminará en un proyecto de ley que será presentado al inicio de la próxima legislatura al Congreso de la República. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Como siempre, en Que no le pase a usted, tenemos un caso de falta disciplinaria en el ejercicio de la administración pública, doctor Mesa. Así es, Indira. Para esta sección tenemos como invitado al doctor José Ignacio Morales, funcionario de la Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, quien nos hablará sobre una falta con bastante frecuencia o que ocurre con bastante frecuencia en las entidades territoriales. Escuchémoslo con atención y evitemos que esas faltas lleguen a ocurrir. Señor administrador público, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Mesa e Indira, por la invitación a participar en el programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación. Como es conocido, la responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de la función pública puede tener origen en conductas derivadas de la acción o la omisión. Un caso como este puede ejemplificarse en lo que hoy comparto con la audiencia, lo cual sucedió en un municipio de nuestro país.
y es que fue interpuesta una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra el gerente de una empresa social del Estado. La Procuraduría, al realizar la investigación sobre el asunto, pudo establecer que el gerente del hospital no gestionó oportunamente los pagos de los sueldos del personal que trabajaba en este lugar, a través de la modalidad de prestación de servicios. Esta omisión en la gestión de los pagos pudo comprobarse durante 4 meses en un mismo año, lo cual derivó necesariamente en un deterioro del sistema de salud del departamento. Tras lo descrito, el gerente fue suspendido por 8 meses del ejercicio de su cargo por vulnerar los artículos 6, 123 de la Constitución Política y los artículos 34, 35 y 48 del Código Disciplinario Único, como también el Manual de Funciones del Centro Hospitalario. Señor servidor público, que no le pase a usted. Esta era la recomendación del doctor José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, quien nos hablaba sobre una de las conductas que con alguna frecuencia llega a la Procuraduría y que son evitables, son prevenibles. Recordemos que estamos en la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación en el programa Orden y Rectitud. Bueno, queridos oyentes, si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros programas anteriores, pueden hacerlo en YouTube, en PGN Cuenta Oficial o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Antes de despedirnos, saludar a algunas otras emisoras comunitarias que con esfuerzo, con juicio, vienen haciendo la reproducción de este programa. A la emisora comunitaria de Tarqui, allá en el departamento del Huila, muchísimas gracias por su retransmisión. A la emisora de Anserma Cultural, de Caldas. A la emisora de Celeste Estéreo, en el municipio de La Ceja, en los 105.4 FM. A los amigos de la radio comunitaria en Hato Corozal, Casanare, un cordial saludo allá en la 107.7. Igualmente, ya habíamos hablado de la emisora de Fonseca Estéreo, a San Martín de Loba, en el departamento de Bolívar. Un cordial saludo a los compañeros allá en los rincones de la patria. Todas estas emisoras que hemos mencionado a lo largo de nuestro programa, doctor Mesa, son las emisoras que nos han confirmado su retransmisión y esperamos que pronto las demás se unan y nos envían esta información a través de nuestro correo. Muy bien, y a Visión Estéreo en La Ubita, Boyacá, un cordial saludo. Bien, de esta manera damos por terminado el programa Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación orientado a la prevención, a evitar la sanción disciplinaria, a evitar que los administradores públicos incurran en errores. Les hablaron Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y de las entidades territoriales, y la doctora Indira Jaimes, de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General. Hasta una próxima emisión. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.